Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto. Todo empezó con algo simple, una caída en la cocina una mañana de agosto. No recuerdo el impacto, solo el golpe seco contra el suelo y una bruma espesa que me cubrió los pensamientos durante días. Los médicos dijeron que era una conmoción leve, que en personas de mi edad podía generar algunos efectos residuales. Me explicaron que podía sentirme confundida, que podía olvidar cosas recientes, que con el tiempo mi memoria volvería, como una marea que se retira para regresar más adelante. Yo asentía, pero por dentro había un nudo que no se deshacía. Algo estaba mal. Durante las primeras semanas, Julián se mostró atento. Preparaba el desayuno, respondía las llamadas, revisaba el correo, pagaba lo que había que pagar. Se quedaba en casa más de lo habitual. A veces lo veía sentado frente al televisor, con el control remoto en una mano y el celular en la otra, abstraído. Cuando hablaba conmigo, lo hacía con suavidad, casi como si yo fuera una niña. Me preguntaba si me sentía bien, si necesitaba algo, si recordaba quién era la persona que acababa de llamar. Yo sonreía para tranquilizarlo, aunque no siempre recordaba. No se lo decía. No quería preocuparlo más de la cuenta. Poco a poco, fui notando cosas. Una carpeta con papeles importantes ya no estaba donde solía guardarla. Las llaves del escritorio desaparecieron un día y reaparecieron en otro cajón. Una libreta con anotaciones bancarias había sido reemplazada por otra en blanco. Pensé que era parte de mi confusión, que tal vez yo misma había hecho esos cambios sin darme cuenta, como los médicos decían. Acepté esa posibilidad durante un tiempo. Pero algo en mí empezaba a desconfiar. El jardín seguía igual, pero la casa tenía otro aire. Había una tensión sutil que no supe nombrar en ese momento. Julián decía que todo estaba en orden, que lo mejor era descansar, leer, caminar un poco. Intenté seguir sus consejos. Pasaba las tardes en el sillón de la sala, leyendo los mismos libros de siempre. Me costaba concentrarme. Volvía a la primera página una y otra vez, con una extraña sensación de que algo se me escapaba entre los dedos. Una tarde, al buscar el extracto bancario en uno de los cajones, me di cuenta de que no reconocía ni la mitad de las transacciones. Había transferencias que no recordaba haber hecho. Montos considerables, fechas cercanas. Me dije que tal vez las había autorizado antes del accidente. Que Julián lo habría hecho por mí, con mi consentimiento. Intenté creerlo. Pero la inquietud creció. Empecé a escribir lo poco que recordaba en una libreta nueva. Anotaba fechas, sensaciones, frases sueltas. Era mi forma de resistirme al vacío. Cada línea era un esfuerzo por recuperar el hilo. Sabía que había vivido sola con mi hijo durante años. Recordaba su risa de niño, los días que faltó al colegio, las visitas al médico, los cumpleaños en casa con 3 amigos y una torta de supermercado. Lo crié sola desde que tenía 3 años. Nunca quise una pareja nueva. Dediqué mi vida a él. Nunca trabajó. Nunca lo presioné. Recordaba haber ahorrado cuidadosamente, cada bono, cada extra, cada ingreso que no fuera estrictamente necesario para el día a día. Me aferré a esa imagen, una madre ordenando sus papeles por la noche, sentada en la mesa de la cocina mientras su hijo dormía. Esa mujer era yo. Esa mujer no podía estar equivocada. Sin embargo, cuando quise ver los estados de cuenta online, no recordaba la contraseña. Tampoco el correo de recuperación. Busqué una libreta donde creía haberlo anotado, pero solo encontré páginas arrancadas. Julián me dijo que tal vez lo había perdido antes del accidente, que eso podía pasar. Me acarició el hombro y me ofreció un té caliente. No dije nada. Asentí. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Durante un par de días me convencí de que estaba exagerando. Me forcé a creer que la memoria podía jugarme malas pasadas. Acepté la idea de que Julián hacía lo posible por cuidar de mí. Pero luego lo vi hablar por teléfono una noche, desde el pasillo, con la puerta entreabierta. Su tono era nervioso. Mencionó la palabra firma. Dijo que aún no tenía acceso total. No alcancé a oír más.
Caminé despacio de vuelta a mi habitación, sin hacer ruido. La mañana siguiente me desperté temprano. Algo en mi interior se había activado. Busqué entre las cajas del altillo y encontré una copia vieja de un contrato de compra-venta de la casa. El nombre estaba allí. Mi nombre. Solo el mío. Me quedé largo rato mirando ese papel. No recordaba haberlo firmado, pero lo reconocía como mío. Era mi letra. Mi decisión. Volví a guardar todo en silencio. El resto del día actué con normalidad. Sonreí cuando Julián me preguntó qué quería de almuerzo. Le dije que arroz con pollo. Me senté en el porche a mirar el jardín, como si no estuviera ocurriendo nada. Pero por dentro sabía que algo se había roto. El olvido ya no era mi mayor miedo. Lo que realmente me aterraba era lo que podía descubrir si seguía recordando. Los días empezaron a caer uno tras otro como hojas que nadie recoge. Me despertaba temprano, mucho antes que Julián, y recorría la casa como si fuera ajena, como si cada objeto tuviera que contarme algo que yo había olvidado. Tocaba los marcos, las paredes, los libros, buscando una grieta, un eco, algo que me devolviera certezas. Pero todo parecía cuidadosamente puesto para evitar preguntas. Como si alguien hubiera organizado el escenario antes de levantar el telón de una obra que no recordaba haber ensayado. Julián salía a media mañana, decía que iba a resolver trámites, que debía ir al banco, que tenía cosas pendientes. Yo asentía. Me decía que no me preocupara por nada, que él se hacía cargo de todo. Lo repetía seguido, con una dulzura que sonaba mecánica, como quien repite una frase para convencerse a sí mismo. No me dejaba tocar los papeles. Cada vez que lo intentaba, él aparecía con algún pretexto, diciendo que ya estaba todo en orden, que no hacía falta revolver viejas carpetas. Su voz era tranquila, pero sus ojos evitaban los míos. No había enojo ni tensión aparente, pero sí algo peor, una calma tibia, artificial, que pesaba más que cualquier discusión. Me hablaba con ese tono que se usa para no despertar a alguien dormido, y yo, aunque empezaba a despertar por dentro, fingía seguir dormida. No quería que sospechara que estaba recuperando fragmentos. No del todo. Aún no. Me aferré a los gestos, a las rutinas, al modo en que él me miraba cuando pensaba que no lo veía. Ahí había más verdad que en cualquier palabra. Empecé a recordar cosas sueltas. Tardes en las que discutíamos sobre su futuro, sobre trabajos que rechazaba sin siquiera intentarlo. Las veces que me prometió buscar empleo después de Año Nuevo, después de su cumpleaños, después de las fiestas. Las excusas eran tantas que ahora, vistas desde la distancia, se deshacían como humo. Él siempre fue bueno para hablar. Tenía carisma, encantó, ese talento difuso que nunca se convirtió en algo concreto. Yo, que había trabajado toda mi vida, lo miraba con una mezcla de orgullo y resignación. Hubo un día en que me trajo flores. Dijo que había pensado en mí, que era lindo llenar la casa de color. Las puse en un jarrón y agradecí. Pero al día siguiente, mientras barría, encontré el recibo en la basura, habían sido compradas con una tarjeta a mi nombre. Lo anoté en mi cuaderno, como quien junta piezas de un rompecabezas sin saber qué imagen está formando. Ya no me permitía confiar en la versión fácil de las cosas. Cada pequeño detalle era un hilo. Solo necesitaba seguir tirando. Lo que más me dolía no era el dinero, ni la casa, ni siquiera la traición. Era el silencio. El modo en que evitaba hablar conmigo de todo lo que realmente importaba. Nunca preguntaba cómo me sentía de verdad. Nunca me miraba a los ojos por más de unos segundos. Se movía como si todo fuera transitorio, como si esperara que yo volviera a ser la misma mujer de antes, la que firmaba sin leer, la que confiaba sin pedir explicaciones. Pero esa mujer se estaba yendo. Y él lo intuía. A veces lo escuchaba hablar por teléfono desde el pasillo. Voces entrecortadas, nombres que no reconocía. Decía frases como, ya casi está, o, falta poco. Nunca mencionaba mi nombre, pero sabía que hablaban de mí. No por paranoia, sino por instinto. Una madre conoce el tono de su hijo cuando esconde algo. Lo supe cuando era niño y rompía algo sin decirlo. Lo sé ahora,
Cuando ya no es un niño y sus mentiras pesan más. En uno de esos días, mientras él salía, busqué entre sus cosas. No era una costumbre mía. Nunca revisé nada suyo durante sus 35 años de vida. Pero esa mañana lo hice. En su bolso encontré un papel doblado. Era una nota de un gestor, con indicaciones para iniciar la venta de una propiedad. Mi dirección estaba escrita en la esquina inferior. Sentí un escalofrío. Me senté en la cama, sosteniendo ese papel entre las manos como si quemara. No lloré. Solo respiré hondo y guardé el papel entre las páginas de una enciclopedia vieja. Me prometí no hacer nada hasta estar completamente segura de todo. No quería actuar desde la sospecha. Quería recuperar mi memoria entera, tener todas las piezas en su sitio. Solo entonces hablaría. Solo entonces le mostraría quién soy. A partir de ese día, comencé a escribir todo con más detalle. Fechas, frases sueltas, movimientos de dinero, nombres. Cada noche, con la lámpara encendida y el cuaderno sobre las piernas, me convertía en una versión nueva de mí misma. Una mujer que no olvida. Una mujer que no se deja engañar. No había prisa. Sabía que la verdad tiene su propio ritmo. Y yo estaba dispuesta a seguirlo hasta el final. El silencio se volvió una presencia constante en la casa. Ya no era solo la ausencia de palabras, sino una sensación densa, como si el aire se cargara con algo que ninguno de los dos decía. Julián seguía cumpliendo su papel con precisión, preparaba el café en la mañana, leía las noticias en su teléfono, hacía llamadas breves desde el balcón. Yo lo observaba sin intervenir. Mis gestos eran los mismos, pero por dentro, cada pensamiento avanzaba con una dirección clara. Había empezado a comparar fechas, a cruzar recibos con movimientos. Usaba el cuaderno para registrar hasta lo más mínimo, el sonido de la puerta cuando él salía, las veces que mencionaba al banco, los días en que la casa tenía ese olor distinto, mezcla de perfume caro y papeles recién impresos. Nada escapaba a mi atención. Me había convertido en una mujer que observa. No por miedo, sino por necesidad. Recordaba ya con más nitidez. No todo, pero sí lo esencial. La cuenta de ahorros que abrí hace más de 20 años, el dinero que acumulé lentamente, mes a mes, con disciplina. Las tardes en que me sentaba con la calculadora en la mesa, ajustando los gastos para poder guardar algo. El primer millón. El segundo. Cada cifra representaba un esfuerzo real, cada número una renuncia. Nunca lo hice por ambición. Lo hice por él. Me prometí a mí misma que, si un día no estaba, Julián tendría un lugar seguro. Una casa, un respaldo, algo que lo sostuviera. Jamás imaginé que sería él quien intentaría despojarme de todo, mientras yo aún respiraba en el cuarto contiguo. La ironía de eso era lo que más dolía. Una noche escuché pasos en el pasillo. Me hice la dormida. Sentí como la puerta se abría despacio, como alguien se acercaba hasta mi escritorio. Reconocí su silueta a contraluz. Revolvió con cuidado, como si conociera cada rincón. Lo vi guardar algo en el bolsillo. Luego se fue. Esperé unos minutos antes de levantarme. No encendí la luz. Caminé a tientas hasta el escritorio. La carpeta verde con los certificados de depósito ya no estaba. No encendí la lámpara. Volví a acostarme. Cerré los ojos. En ese momento entendí que ya no había margen para la duda. Julián no solo se aprovechaba de mi estado, sino que lo hacía con método. Con tiempo. Con una calma inquietante. No dejaba rastros evidentes, pero tampoco ocultaba del todo sus movimientos. Como si supiera que yo no podía defenderme. Como si estuviera apostando a que el olvido terminaría por ganar. Al día siguiente actué como siempre. Hablé poco. Caminé por la casa fingiendo indiferencia. Cuando él me preguntó si necesitaba algo, le respondí que no. Dijo que debía salir temprano, que tenía una cita importante. Se puso una camisa que no le había visto antes, perfumada, planchada con esmero. Me dio un beso en la frente antes de irse.
Le sostuve la mirada por un segundo más de lo habitual. Él desvió los ojos. Apenas cerró la puerta, fui directo al ropero donde guardaba mis cosas más antiguas. Allí encontré una agenda del año anterior. Tenía anotaciones clave, contraseñas, nombres de contacto, detalles del seguro. Me senté con ella entre las manos como si acabara de descubrir una parte de mí que había estado escondida. Volver a leer mi letra firme, clara, fue como encontrarme de nuevo. Ese cuaderno era la prueba de que yo no estaba vencida. Aún no. Esa noche, mientras él dormía, confirmé lo que temía. Accedí a mi cuenta desde un viejo teléfono que él no sabía que aún conservaba. Usé una de las contraseñas que había recuperado. La cifra era distinta. Había vacíos en los movimientos. Faltaban sumas grandes, retiradas en efectivo, sin explicación. Tomé nota de todo, con fechas y montos. Cerré la sesión. Apagué el teléfono. Respiré hondo. Julián roncaba suavemente desde su cuarto. Me acerqué a la puerta cerrada y me quedé allí unos segundos. No sentía odio, ni rabia. Sentía tristeza. Una tristeza espesa, sin palabras. Lo crié sola. Le di todo lo que tenía. Nunca le pedí nada a cambio. No quise que trabajara cuando era joven. No quise que se preocupara. Ahora lo entendía, le enseñé a recibir, no a construir. Y ese error era mío. El problema es que ahora él quería quedarse con lo poco que quedaba. No por necesidad, sino por costumbre. Porque no conocía otra manera de vivir. Lo que yo había hecho por amor, él lo había entendido como derecho. Y ahora, cuando creía que yo ya no podía recordar, aprovechaba para cobrar lo que nunca debió tener. El silencio, entonces, ya no era miedo. Era preparación. Sabía que debía esperar el momento justo para hablar. Un instante de claridad total. Porque cuando lo enfrentara, no quería dudas. No quería lagunas ni temblores. Quería mirarlo de frente, con todo el peso de mis recuerdos detrás. La sospecha ya era certeza. Solo faltaba actuar. Y yo empezaba a recuperar el cuerpo entero de la verdad. El engaño no suele gritar. Se desliza, se esconde en gestos pequeños, en frases lanzadas al pasar, en ausencias que nadie explica. A veces parece protección. A veces, cuidado. Pero una vez que se conoce su aroma, ya no se puede ignorar. Comencé a sentirlo en cada rincón de la casa. No era una presencia, era un peso. Una carga que caía despacio sobre mis hombros cada mañana, desde el momento en que abría los ojos. Julián seguía su rutina como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo miraba con otra mirada. Escuchaba cada palabra con atención, registraba cada paso. Sabía que estaba a punto de hacer algo más, algo definitivo. Notaba cómo se impacientaba cuando hablábamos de dinero, cómo desviaba el tema con una sonrisa vacía. Ya no podía sostener su papel de hijo ejemplar sin que se le escaparan grietas. Una tarde escuché cómo hablaba con alguien desde el patio trasero. No sabía que yo estaba en la cocina, con la ventana abierta. Su voz era firme, algo nerviosa. Decía que solo faltaba una firma, que había hablado con el banco, que todo estaba encaminado. Mencionó la dirección de la casa. Dijo que podía entregarla en menos de un mes. Luego se despidió, sin saber que yo había escuchado todo. No hice ruido. Cerré la ventana con cuidado. Lavé los platos como si nada. Cuando entró a la cocina unos minutos después, me preguntó qué preparaba para cenar. Le respondí con la calma más absoluta. Dije que pensaba hacer sopa. Me sonrió, me besó la cabeza y se fue a su habitación. Ese beso me dolió más que cualquier golpe. Era el gesto de un actor que había olvidado que su público ya sabía la verdad. Esa noche no dormí. Repasé cada paso, cada decisión. Me negaba a caer en el dramatismo, pero no podía evitar pensar que todo aquello era una traición completa. No había error ni confusión. Era una decisión suya, fría y planificada.
Mientras yo luchaba por recuperar mis recuerdos, él tejía su salida, su provecho. No le importaba lo que quedara atrás. Solo le importaba cuánto podía llevarse sin que yo lo notara. Recordé entonces el día que firmamos la escritura de la casa. Él tenía apenas 10 años. Me acompañó al notario con su mochila escolar. Yo llevaba un vestido gris y unos zapatos que había comprado en cuotas. Fue un día importante. Yo sentía que, después de tantos años de alquileres y mudanzas, al fin tendría un lugar propio. Un refugio. Y también, un legado para él. Nunca imaginé que ese lugar sería el objetivo de su ambición años después. Revisé los papeles guardados en la caja fuerte del armario. Estaban todos. Escritura, recibos, certificados. El banco aún tenía mi firma como única autorizada. Aún no había logrado cambiarlo. Eso me dio un poco de tiempo. Lo suficiente como para pensar con claridad. Me senté en la sala, rodeada de documentos, y comencé a escribir una lista de lo que debía hacer. No había marcha atrás. Él ya no se detenía. Y yo no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Al día siguiente, antes de que saliera, le dije que necesitaba hablar con él. Le pedí que me acompañara al banco. Me dijo que no hacía falta, que él podía encargarse. Insistí. Usé el tono que conocía desde niño, el que no dejaba espacio para discusiones. Lo vi tragar saliva, incómodo, pero aceptó. Salimos en silencio. En el auto, fingió hablar de trivialidades. Yo respondía con monosílabos. Solo pensaba en llegar. En la sucursal, pedí ver a la gerente. Era una mujer que ya me conocía de años anteriores. Le expliqué que quería restringir los movimientos de la cuenta hasta nuevo aviso. También pedí revisar las últimas transferencias. Ella me miró con cierta sorpresa, pero accedió. Julián se quedó en la sala de espera, hojeando una revista. Lo observé de reojo. Parecía tranquilo. Seguro. Eso me hizo sentir aún más decepcionada. La gerente confirmó lo que ya sabía, varias transferencias, todas recientes, todas en efectivo, todas hechas desde el acceso web que él había instalado en mi computadora. Le pedí que lo bloqueara. También solicité que me enviaran nuevas claves, que ningún movimiento se hiciera sin mi presencia física. Firmé los documentos con manos firmes. Cuando salimos del banco, le dije que había ido a actualizar unos datos. No dije más. Él no preguntó. Durante los días siguientes, comenzó a mostrarse más tenso. Revisaba constantemente el teléfono. Recibía llamadas que atendía con frases cortas y tono seco. Yo seguía en silencio, como una sombra en mi propia casa. Por dentro, sabía que algo iba a estallar. Solo esperaba que no fuera demasiado tarde para evitar que me arrebatara lo único que me quedaba. Esa casa. Ese espacio. Ese recuerdo. El engaño se había instalado entre nosotros. Ya no lo ocultaba. Lo sentía en cada movimiento, en cada palabra que evitábamos decir. Y yo, que había dado la vida entera por él, comenzaba a entender que el amor también puede volverse ciego, si se niega a ver a tiempo. Fue una mañana común, sin sobresaltos. El sol entraba oblicuo por la ventana del comedor, la tetera hervía, y el reloj marcaba las 9 con su habitual exactitud. Sin embargo, en medio de esa aparente rutina, ocurrió algo que cambió el curso de todo. Una imagen. Una frase. Un momento que no pedí, pero que llegó. Un recuerdo se abrió paso entre las sombras como una chispa que enciende la memoria dormida. Estaba doblando unas toallas cuando mis ojos se posaron en una caja de cartón al fondo del pasillo. Llevaba años allí, olvidada, acumulando polvo y silencio. Sentí el impulso de abrirla, sin saber por qué. Al retirar la tapa, vi cuadernos, papeles antiguos, fotos, postales de otros tiempos. Metí la mano y saqué un sobre amarillo con mis iniciales escritas en la esquina. Al abrirlo, me encontré con una copia de mi primera libreta bancaria. De inmediato, recordé el día en que la firmé. Volvieron a mí el nombre del banco,
el número de cuenta, el código de acceso. No como una revelación repentina, sino como una melodía familiar que regresa después de años de silencio. Supe entonces que la memoria no me había abandonado, solo se había escondido hasta que fuera seguro regresar. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por una certeza que me invadía por completo: no estaba vencida. Aún tenía el control. Guardé el sobre con cuidado y fui directo a mi viejo escritorio, el que Julián casi nunca usaba. Saqué el portátil que guardaba en el cajón inferior, lo encendí y conecté el módem. Tardó en arrancar, como si también él estuviera despertando de un largo letargo. Accedí al sitio web del banco. Tecleé los datos. El sistema me reconoció de inmediato. La pantalla mostró un saldo muy inferior al que debía haber. Empecé a revisar los movimientos. Allí estaban. Retiros sucesivos, todos en efectivo. 50.000. 80.000. 90.000. Fechas recientes. Todo encajaba. Me quedé inmóvil. No lloré. No me enojé. Solo sentí un profundo vacío. Como si me hubieran sacado algo del pecho. Cada número que aparecía en esa pantalla era una herida. Pero también una respuesta. No estaba loca. No estaba confundida. No era la memoria la que fallaba, era la confianza la que se había quebrado. Cerré la computadora. Volví a guardar todo como estaba. Me senté en el sillón del living y permanecí allí, en silencio, mirando el jardín. El mismo que había cuidado con tanto esmero durante años. Julián llegó al mediodía. Me saludó con su tono habitual. Me preguntó si quería que cocinara algo. Le dije que no tenía hambre. Me miró de reojo, notando quizás una frialdad que no estaba allí antes. Pero no dijo nada. Fue a su cuarto. Encendió la televisión. Yo no lo seguí. Me quedé sentada, repasando cada conversación, cada mentira piadosa, cada frase que ahora entendía desde otro lugar. No eran cuidados. Eran estrategias. No era amor. Era cálculo. Durante los días siguientes, fingí. Me moví como siempre. Cociné, limpié, atendí llamadas. Pero dentro de mí ya no había duda. Todo lo que necesitaba saber estaba claro. Y si me quedaba algún fragmento suelto, esa tarde lo terminé de confirmar. Encontré un correo impreso en su cajón. Era una conversación entre él y una empresa de bienes raíces. Había enviado fotos de la casa, el plano del terreno, el avalúo fiscal. Hablaba como si fuera el propietario. Como si yo no existiera. Lo guardé en mi cuaderno. Ya no necesitaba más pruebas. Solo necesitaba un plan. No tenía intención de discutir. No quería gritar. No iba a suplicar. Había dedicado 35 años a su bienestar. Había trabajado, cocinado, protegido, defendido. Había postergado mis propios sueños. Lo hice por amor. Un amor que fue tan grande que no supe ver cuando se volvió dependencia. Ahora tocaba hacer algo que nunca imaginé que haría. Protegerme de él. Esa noche lo vi sentado en la cocina, comiendo en silencio. Le serví un té. Lo observé como si lo viera por primera vez. Un hombre de 35 años, fuerte, sano, inteligente. Que nunca trabajó. Que siempre vivió bajo mi techo, con mi esfuerzo. Y que ahora planeaba deshacerse de mí, no con violencia, sino con indiferencia. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Sonrió. No sabía que yo ya lo sabía todo. No tenía intención de enfrentarlo esa noche. Solo quería asegurarme de estar lista. Porque cuando llegara el momento, no iba a temblar. Iba a hablar desde la verdad. Una verdad que había regresado a mí como una luz que, por más que intenten apagar, encuentra siempre una grieta por donde entrar. El momento no llegó con estruendo ni dramatismo. Fue una mañana gris, sin sobresaltos,
pero con esa densidad particular que anticipa lo inevitable. Me levanté temprano, como de costumbre. Preparé café, abrí las cortinas y dejé que la luz opaca de ese día se colara entre los muebles. Julián dormía aún. Escuchaba su respiración desde el pasillo. Me tomé unos minutos en la cocina, repasando las palabras que no ensayé, pero que estaban claras en mi interior. No hacía falta adornarlas. Solo necesitaba decirlas con la firmeza justa. Cuando bajó, lo saludé con un gesto. Puso cara de sueño, arrastró las pantuflas y preguntó si había algo para desayunar. Le señalé la mesa. Se sentó sin decir nada más. Yo lo observaba. El hombre que tenía delante ya no era mi hijo de antes. Era otro. O tal vez era el mismo, pero ahora lo veía sin las vendas del amor incondicional. Ya no podía justificarlo más. Ya no quería. Esperé a que terminara de comer. Me senté frente a él. Le dije su nombre y le pedí que me mirara. Levantó la vista, confundido. No había dureza en mi voz, pero sí una tensión distinta. Le dije que ya lo sabía. Que había revisado las cuentas. Que encontré los correos. Que leí las transferencias. Que vi su intento de vender la casa. Que ya no podía fingir ignorancia ni seguir soportando el engaño. Lo dije sin levantar el tono. Sin lágrimas. Con una serenidad que me sorprendió incluso a mí. Se quedó en silencio. Ni una palabra. Bajó la mirada. Se frotó las manos. Dijo que no sabía de qué hablaba. Que debía estar confundida. Que seguramente eran cosas que había hecho yo antes del accidente. Lo escuché sin interrumpir. Cada frase suya era más débil que la anterior. Se esforzaba por parecer convencido, pero su cuerpo lo traicionaba. No me detuve a corregirlo. Solo saqué de mi cuaderno los documentos impresos. Los dejé sobre la mesa. No necesitaba decir nada más. Ahí estaba todo. Fechas, cifras, nombres. Julián se quedó mirando los papeles como si fueran un idioma que no comprendía. Luego los empujó suavemente hacia un lado. Murmuró que lo sentía. Que no era lo que parecía. Que había estado desesperado. Que pensó que yo no iba a recuperarme. Que era por mi bien. Las excusas brotaban con torpeza. Palabras huecas, sin raíz. Yo las dejaba pasar, como se deja pasar el viento. No buscaba una confesión. No esperaba un arrepentimiento. Solo necesitaba que supiera que lo había visto. Que lo conocía. Le dije que tenía que irse. Que no había marcha atrás. Que después de todo lo que había hecho, no podía seguir viviendo en esa casa. Que yo no era una carga. Que esa casa no era un botín. Que mis años no eran una excusa para robarme en vida. Me miró como si no entendiera. Como si nunca se le hubiera cruzado por la cabeza que un día yo pudiera poner límites. Siempre fui para él una figura que daba, que resolvía, que sostenía. Ahora era una mujer que se defendía. Y eso lo descolocaba. Dijo que no tenía a dónde ir. Que no sabía qué hacer. Le respondí que era su problema. Que tenía 35 años. Que era hora de enfrentarse al mundo que siempre evitó. No hubo insultos. No hubo llantos. Solo la certeza de que el amor también se defiende cuando deja de ser correspondido. Me levanté de la mesa. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Lo dejé solo con sus silencios. Ese mismo día comenzó a empacar. Lo hizo con lentitud, como si esperara que yo cambiara de opinión. No lo hice. Lo vi subir su bolso al auto. Lo escuché cerrar la puerta con un golpe suave. No se despidió. No lo necesitaba. Yo tampoco. Cerré la cortina. Respiré profundo. La casa se quedó en silencio. Pero esta vez era un silencio distinto. No el del engaño.
Era el de la libertad. La tarde cayó despacio. Me preparé un té. Encendí la lámpara del salón. Me senté con el cuaderno sobre las piernas. Escribí la fecha. Anoté lo que sentía. No era tristeza. Era una mezcla de alivio, duelo, y una extraña fuerza. Había recuperado mi lugar. Mi historia. Mi memoria. Y con ella, también recuperaba mi poder. No sabía qué vendría después. Pero sí sabía que, por primera vez en años, tenía el control. Y eso era más que suficiente. Durante los días que siguieron a su partida, la casa entera parecía respirar de otra forma. Al principio me invadió una calma artificial, parecida al silencio que queda tras una tormenta, cuando aún no se sabe si volverá. Caminaba de un cuarto a otro y todo estaba en su sitio. No había ropa tirada, ni platos acumulados, ni ruidos que interrumpieran mis pensamientos. Solo yo, mis pasos, y una ausencia que empezaba a tomar forma. Pensé que me dolería más. Creí que me rompería ver su cuarto vacío, el armario a medio cerrar, la cama sin sábanas. Pero no. Lo que sentí fue otra cosa. Un respiro. Una especie de ligereza que no conocía. Como si por fin pudiera ocupar mi propia casa, mis propias decisiones, sin tener que calcular cómo afectarían a otro. Me di cuenta de que, durante años, había vivido condicionada. No por miedo, sino por costumbre. Me acostumbré a priorizarlo tanto, que mi vida fue desapareciendo sin que yo lo notara. Los primeros días hice lo mínimo. Limpié un poco. Cociné solo para mí. Caminé por el jardín en silencio. No tenía ganas de hablar con nadie. Solo necesitaba estar sola conmigo misma. Me sentaba en el porche al atardecer, con el cuaderno sobre las rodillas, y repasaba cada línea escrita durante esos meses. Mis propios registros eran más valiosos que cualquier testimonio. Estaban allí mis dudas, mis miedos, las señales que fui anotando hasta descubrir la verdad. Era como leer una carta que me había escrito a mí misma para no olvidar quién era. Recordé cosas que había guardado muy al fondo. Las veces que él prometía buscar trabajo pero al final no lo hacía. Las excusas que se repetían con distinta forma. Los amigos que desaparecían cuando se les pedía responsabilidad. El modo en que siempre lograba que fuera yo la que cedía. Había aprendido a manipular desde muy joven, con esa habilidad que no es necesariamente maldad, sino hábito. Yo había sido su escudo. Pero un escudo no puede durar para siempre. Llega un momento en que la armadura se agrieta. Una tarde encontré su cuaderno de dibujo. Era de cuando tenía 14 años. Lo hojeé con cuidado. Allí estaban los trazos de su adolescencia, las ciudades imaginarias, los rostros que nunca supe si eran reales o inventados. Había talento en esas páginas. Un talento que no quiso o no supo desarrollar. Lo cerré con cuidado y lo guardé en una caja. No era resentimiento. Era memoria. No podía borrar todo lo que fue, ni quería. Pero tampoco iba a negar lo que hizo. La casa se volvió un lugar distinto. No solo por la ausencia de su voz, sino por el silencio que ahora era mío. Empecé a hacer cosas pequeñas. Ordenar estantes. Tirar papeles que no servían. Cambiar las cortinas del comedor. No eran grandes transformaciones, pero cada una era una forma de recuperar el espacio. No para llenarlo, sino para habitarlo de verdad. Por primera vez en muchos años, no tenía que explicarle a nadie qué hacía, por qué lo hacía, cuánto costaba. Mis noches se volvieron largas, pero tranquilas. Dormía con la ventana entreabierta. El viento traía el sonido de los árboles y a veces el ladrido de un perro lejano. No soñaba mucho. Solo despertaba con una sensación nueva, difícil de nombrar. Era como una mezcla de paz y duelo. Sabía que había perdido algo, pero también sabía que lo que ganaba era irreemplazable. Mi libertad. Mi dignidad. Mi lugar en el mundo. Había dicho que no. Había cerrado la puerta. Había elegido vivir sin ser utilizada.
No sabía si volvería. No sabía si se comunicaría. No sabía si intentaría explicarse, justificarse, reconciliarse. Pero ya no dependía de eso. Por primera vez en décadas, no necesitaba su aprobación ni su presencia. Podía quererlo, sí, pero desde la distancia. Desde un amor que no traiciona. Desde la firmeza de quien aprende a cuidarse. La decisión ya estaba tomada. No era una reacción. No era un castigo. Era el acto más puro de amor propio que había hecho en mi vida. Echarlo fue salvarme. Y también, aunque él aún no lo supiera, fue la única forma que tenía de salvarlo a él. Pasó una semana. Luego 2. La casa siguió en pie, pero yo empecé a sentir el peso del vacío de otra forma. No era tristeza inmediata ni arrepentimiento. Era algo más sutil, como si los días vinieran desinflados, sin sustancia, sin urgencia. Me levantaba a la misma hora, preparaba el desayuno, abría las ventanas para que entrara la luz. Todo era igual y, sin embargo, todo había cambiado. La rutina no dolía. Lo que dolía era la conciencia de cuánto me había entregado durante años a una vida que giraba en torno a otra persona. Una entrega tan absoluta que, una vez que esa persona desaparecía, lo que quedaba era una sombra. Me costaba encontrarme. No sabía bien qué me gustaba comer, qué música quería escuchar, qué ropa quería usar. Durante décadas, mi identidad había estado tejida en función de mi hijo, de sus horarios, de sus necesidades, de sus silencios. Ahora que él no estaba, me sentía como una casa sin muebles. Las tardes eran las más difíciles. No por la soledad, sino por los recuerdos. Volvían de golpe, sin permiso. Imágenes suyas de niño, corriendo por el jardín, riendo sin dientes, cantando canciones inventadas. Lo recordaba con los codos raspados, con los dibujos desordenados por toda la casa, con sus miedos nocturnos que solo se calmaban con mi voz. Me dolía recordar esa versión de él porque todavía la amaba. Esa parte de él, la que fue sincera, la que me necesitaba de verdad, seguía viva en mi memoria. El dolor no venía por lo que hizo. Venía por lo que habíamos perdido. Por el amor que no supo sostenerse en la adultez. Por todo lo que le enseñé sin querer. Le enseñé a recibir sin dar. A esperar sin buscar. A depender sin construir. No lo hice por crueldad. Lo hice por amor, por sobreprotección, por miedo a que el mundo le hiciera daño. Pero ahora entendía que el daño más grande lo había provocado yo sin querer, al no dejarlo crecer. Una noche, mientras ordenaba una vieja caja en el altillo, encontré cartas mías. No dirigidas a él, sino a mí misma. Escritas cuando era joven. Antes de ser madre. Eran reflexiones, dudas, proyectos. Me sorprendió la claridad de aquella mujer. La convicción con la que hablaba del futuro, la fuerza con la que se prometía no dejarse borrar por las circunstancias. Me senté en el suelo de madera, con los papeles en el regazo, y me sentí extraña. Había olvidado a esa mujer. Me había olvidado. Lloré en silencio. No por Julián. No por lo que me robó. Lloré por mí. Por todo lo que había dejado atrás. Por los años en los que me olvidé de tener una vida propia. Por las veces que cancelé salidas, que rechacé oportunidades, que aplacé necesidades. Todo por estar disponible para él. Esa devoción fue mi orgullo durante años, pero ahora la veía con otros ojos. Fue también mi cárcel. El vacío, poco a poco, empezó a enseñarme. Me mostró que podía elegir de nuevo. Que no tenía que ser madre las 24 horas. Que podía volver a ser mujer, amiga, lectora, caminante. Empecé con cosas pequeñas. Salí a comprar flores para mí. Fui a la plaza con un libro. Me senté en una cafetería sin mirar el reloj. Recuperé una vieja amistad que había dejado enfriar. No era felicidad aún. Pero sí era una forma nueva de estar en el mundo. La casa también fue cambiando. Pinté una pared. Doné ropa. Guardé objetos en cajas.
El cuarto de Julián lo cerré por unos días. No podía entrar sin sentir esa mezcla extraña de amor y desilusión. Después de un tiempo, lo abrí, limpié todo, y lo transformé en una especie de estudio. Puse una lámpara nueva, una alfombra clara, mis libros favoritos. Me senté allí una tarde con una taza de té y sentí algo parecido a la paz. Ese vacío ya no era una amenaza. Era un espacio fértil. Un lugar donde por fin podía respirar sin miedo, sin culpas. No sabía cuánto duraría esa etapa. No sabía si Julián volvería, si un día tocaría la puerta con otra mirada. Pero mientras tanto, yo estaba volviendo a mí. No del todo. No de golpe. Pero cada día, un poco más. Me enteré por una vecina que Julián había conseguido trabajo. No lo buscaba, no lo esperaba, simplemente me lo dijo mientras regábamos nuestras plantas, como si hablara del clima o del precio del pan. Me quedé unos segundos en silencio, digiriendo la noticia. No le pregunté detalles. No hacía falta. Solo asentí con una media sonrisa y seguí con mi manguera, como si no importara. Pero esa noche, al cerrar las ventanas, lo pensé más de lo que quise admitir. Él había conseguido trabajo. Después de 35 años sin pisar un lugar con jefe, horarios, responsabilidades. No entendía cómo, ni dónde, ni quién le dio esa oportunidad. Solo sabía que había pasado. Y eso, por sí solo, era un temblor. No por él. Por mí. Porque significaba que quizás yo no estaba tan equivocada. Que poner el límite no solo me salvó a mí, sino que también lo empujó a moverse, por fin, fuera de esa zona tibia donde lo mantuve durante toda su vida. Con el pasar de los meses, empecé a recibir señales. No directas, pero suficientes. Comentarios sueltos de conocidos. Una compañera del colegio me dijo que lo había visto bien vestido, trabajando en un pequeño local. Otro vecino mencionó que lo veía salir temprano todos los días. Incluso supe que había alquilado un pequeño departamento no muy lejos de aquí. Todo eso me llegaba como ecos. Y aunque al principio me resistía a sentir algo, con el tiempo se impuso una mezcla inesperada, alivio y respeto. Era la primera vez que lo imaginaba construyendo algo propio. Ganando su dinero. Tomando el colectivo. Llevando una vianda. Eso que para muchos es rutinario, para él era un mundo nuevo. Siempre lo protegí tanto que no sabía si sabría lidiar con el rechazo, con el cansancio, con la exigencia. Pero ahí estaba, haciéndolo. No por gusto. No por ambición. Por necesidad. Porque no le quedó otra. Porque yo lo dejé sin otra opción. Esa verdad me dolía y me fortalecía al mismo tiempo. Yo también seguía cambiando. Mis días ya no eran repeticiones de la misma soledad. Había encontrado una forma de estar conmigo misma que no conocía antes. No me faltaba compañía, aunque tampoco me sobraba. Me llamaban algunas amigas, retomé pequeñas salidas, probé clases de cerámica. No me ilusionaba con grandes proyectos. Solo quería habitar mis días con más conciencia, sin tanto peso encima. Volver a sentir que cada minuto era mío. Una tarde, mientras podaba el rosal, recordé su infancia de golpe. No por nostalgia, sino por una frase que él me había dicho a los 9 años, que yo era su casa. En ese momento me enterneció. Ahora entendía lo literal que fue. Fui su casa. Fui su refugio, su excusa, su alimento, su sombra. Durante años fui todo para él, y eso lo dejó sin espacio para buscar nada más. Pero ahora, finalmente, él estaba construyendo su propia casa. A su ritmo. A su manera. No me sentía orgullosa todavía. Era pronto. Pero sí sentía algo parecido a la esperanza. Una sensación nueva. Una especie de reconocimiento silencioso hacia él, incluso sin haberme dicho una palabra. Había tenido que tocar fondo para moverse. Había tenido que perderme para encontrarse. Y si bien eso no borraba el daño que me hizo, tampoco podía ignorar el cambio. Me pregunté si algún día volveríamos a hablar. Si vendría a verme,
si tocaría la puerta, si diría algo. Pero no necesitaba que lo hiciera pronto. Había aprendido a no esperar. A no medir mi paz por sus decisiones. Él estaba en su camino. Yo, en el mío. Ambos solos, pero más vivos que nunca. Más despiertos. Y por primera vez, pensé que quizás, en algún momento, cuando todo esto quedara atrás, podríamos mirarnos de nuevo. No como madre e hijo atados por un vínculo lleno de deuda y culpa. Sino como dos personas que, con sus errores, encontraron una forma distinta de empezar. Un día cualquiera, sin preaviso, lo vi parado frente al portón. Llevaba un abrigo oscuro, una mochila en la espalda, el cabello más corto, la expresión más clara. No tocó el timbre enseguida. Se quedó allí, quieto, como si necesitara asegurarse de que ese momento era real. Yo lo miraba desde la ventana del comedor, detrás de la cortina, sin moverme, como quien observa algo que fue parte de su vida y que ahora regresa con una forma nueva. No sentí miedo. Tampoco enojo. Solo una calma densa, como si el tiempo se hubiera detenido para dejar entrar ese instante. Salí despacio. Abrí la puerta sin decir nada. Él alzó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Había algo distinto en los suyos. No había esa seguridad que solía usar como escudo, ni ese tono desafiante. Solo un cansancio manso, y detrás de él, una humildad que no le conocía. Me saludó con un gesto mínimo. Yo le devolví el mismo gesto. Ninguno de los dos se acercó. No había abrazos ni palabras grandes. Solo una verdad suspendida entre nosotros: habíamos cambiado. Lo invité a pasar. Caminó despacio por el pasillo, como si pisara un lugar sagrado. Miraba los objetos, las paredes, las fotos, con una mezcla de nostalgia y respeto. Se sentó en el sillón donde tantas veces lo vi dormir frente al televisor. Yo me acomodé en el otro. El silencio no pesaba. Era un puente. Una tregua. Empezó a hablar con voz baja. Me contó que trabajaba desde hacía más de un año en un taller mecánico. Que al principio no sabía ni usar una herramienta, que se equivocaba seguido, que pensó en renunciar muchas veces. Pero siguió. Aprendió a escuchar. A llegar a horario. A pedir disculpas. Me dijo que al final del segundo mes ya no sentía tanta vergüenza. Que empezó a llevar su almuerzo, a ahorrar un poco. Me habló de compañeros que lo habían ayudado. De un jefe exigente pero justo. Luego, con una pausa más larga, me dijo que estaba en pareja. Que conoció a alguien sencilla, paciente, que no lo juzgaba por su pasado. Que vivían juntos en un departamento pequeño. Que no tenían mucho, pero tenían paz. Me lo dijo sin alardes. Sin buscar aprobación. Solo como quien comparte lo que tiene porque por fin entiende su valor. Yo lo escuchaba con una atención limpia. Sin interrumpir. Sin corregir. Sin agregar lo que habría dicho años atrás. Era su momento de hablar. Era mi momento de recibirlo sin volver al lugar de madre que sostiene todo. Esa madre ya no estaba. Ahora era otra. Una mujer que se reconstruyó desde el fondo de la decepción. Una mujer que aprendió a poner límites sin dejar de sentir amor. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Esta vez, cargado de reconocimiento. Me miró con los ojos llenos de algo que no supe nombrar de inmediato. Y entonces lo dijo. Que me entendía. Que al principio me odió. Que no podía creer que lo hubiera echado. Que pensó que no me importaba. Pero que con los días, con los meses, comprendió. Que esa decisión fue lo mejor que alguien hizo por él. Que lo obligó a verse de verdad. A verse sin excusas. Dijo gracias. Con una voz que se le quebraba apenas. Gracias por no permitirle seguir viviendo de lo que no era suyo. Por obligarlo a enfrentarse al mundo. Por no rescatarlo. Por dejarlo caer para que supiera cómo se camina. Yo cerré los ojos por un segundo. No por dolor.
por alivio. Era lo único que necesitaba escuchar. No hablamos del pasado en detalle. No hacía falta. El daño ya estaba dicho. Las heridas ya estaban nombradas. Pero ahora, lo que teníamos enfrente era otra cosa. Una posibilidad. No de empezar de cero, sino de empezar de verdad. Con lo que queda. Con lo que somos ahora. No con lo que fuimos. Se quedó una hora. Tomamos té. Hablamos de cosas simples. Del clima. Del barrio. De la perra de la vecina que seguía ladrando a todo el mundo. Y cuando se fue, me besó en la frente. Igual que cuando era niño. Pero esta vez no como quien agradece protección, sino como quien respeta la fuerza del otro. Vi cómo se alejaba por la vereda, con pasos seguros. Ya no era el hijo que me necesitaba para todo. Era un hombre que había aprendido a sostenerse. Y yo, que durante años pensé que perderlo era el fin, ahora entendía que echarlo fue el verdadero acto de amor. Con el paso de las semanas, su presencia se volvió más frecuente, pero sin invadir. Venía cada tanto, a veces solo, otras veces con su compañera, una mujer amable, de voz baja y ojos atentos. Me hablaba con respeto. Ya no pedía nada, no reclamaba espacio, no llenaba la casa de demandas. Traía frutas, pan fresco, una botella de vino. Me ayudaba a podar el limonero, me contaba sobre su trabajo, sobre los proyectos que iban armando poco a poco. Había aprendido el valor de las cosas pequeñas. Y también el de la autonomía. Cada encuentro era diferente al anterior. Ya no nos atábamos al pasado. Había algo en su mirada que había cambiado para siempre. No era solo madurez. Era conciencia. Una forma nueva de estar en el mundo. Ya no hablaba desde la comodidad de quien siempre tuvo una red bajo los pies, sino desde la dignidad de quien supo sobrevivir sin ella. Eso no se lo enseñó ningún libro. Se lo enseñó el vacío. El mismo vacío que al principio fue castigo, ahora era su cimiento. Una tarde se quedó hasta más tarde de lo habitual. Habíamos terminado de cenar y lavaba los platos en silencio, como si fuera la cosa más natural del mundo. Lo observé desde la mesa. Tenía los mismos gestos que de niño, los hombros encorvados, la forma de mover la cabeza cuando pensaba. Pero ya no era un niño. Era un hombre, con errores, con cicatrices, con un camino andado. Y, sobre todo, con otra conciencia del daño que causó. Se sentó frente a mí. Me miró con la seriedad de alguien que ha tenido muchas conversaciones consigo mismo. Me dijo que llevaba mucho tiempo queriendo hablar, pero que necesitaba llegar a ese momento con verdad. No quería disculpas vacías. Quería agradecer. Lo dijo así, con esa palabra exacta, agradecer. Agradecer que lo hubiera echado. Que le hubiera dicho que no. Que le hubiera cerrado la puerta cuando él creía que tenía derecho a todo. Dijo que esa decisión lo salvó. Que al principio la vivió como una traición, pero que después comprendió que fue la única forma de obligarlo a ver el mundo con sus propios ojos. Que el trabajo, la independencia, el esfuerzo, todo eso que ahora formaba parte de su vida, no habría sido posible si yo no le hubiera quitado lo que él creía que era suyo por costumbre. Que en ese gesto hubo más amor del que él pudo entender en ese momento. Me tomó la mano. Me dijo que me había fallado. Que se aprovechó de mi amor. Que lo confundió con permiso. Que nunca imaginó el daño que podía causar hasta que se vio solo. Que recién ahí entendió lo que había perdido. Y que si ahora podía levantarse cada día con dignidad, era porque una vez alguien lo dejó caer a tiempo. Yo no dije mucho. No hacía falta. Las palabras, cuando vienen de verdad, no necesitan decorarse. Solo lo miré y asentí. Lo sentí en el pecho, como una caricia honda. El tipo de perdón que no borra el pasado, pero que lo acomoda en su lugar. No lo volví a mirar como el niño al que había criado. Lo miré como un hombre que había encontrado su rumbo. Y eso era suficiente. Después de esa noche, todo se volvió más simple. Él seguía su vida. Yo seguía la mía.
A veces nos cruzábamos en la plaza, otras veces almorzábamos juntos. No éramos una familia perfecta. Pero éramos dos personas reconstruidas desde la verdad. Y eso era más valioso que cualquier imagen externa. No necesitábamos justificar el vínculo. Solo habitarlo desde otro lugar. Mi casa volvió a ser mi casa. Mis cuentas volvieron a estar en orden. Mis días, aunque tranquilos, tenían propósito. Ya no esperaba nada de nadie. Y sin embargo, había recibido algo inmenso, un reconocimiento que me dio paz. Saber que no fallé al protegerme. Que poner el límite fue un acto de amor que, aunque tardó en germinar, dio fruto. Julián no volvió a pedir mi ayuda. Nunca más. Pero vino muchas veces a compartir. A dar. A estar. Y en cada gesto suyo, en cada taza de té, en cada conversación serena, yo veía algo más que redención. Veía a un hombre que entendió que a veces el mayor regalo no es lo que se da, sino lo que se niega a tiempo. Y así, en ese equilibrio nuevo, la vida siguió. Sin dramatismo. Sin deudas. Con gratitud. Con verdad.